Muchas gracias. Bueno, lo primero, muchas gracias a Rafael y al resto del equipo del Congreso ZM, a Ángel, Ana y el resto del grupo por haber aceptado mi propuesta, que se escapa un poco del tema de la vivienda. Espero que os interese en cualquier caso. Aprovecho para saludar a la cámara a los estudiantes porque veo que hay pocos, así que supongo que lo verán cuando se cuelgue el vídeo. Supongo que esto también debería hacernos pensar en las escuelas, y no hablo precisamente sobre la de Granada, sino también por la de Sevilla, donde doy clases de proyecto arquitectónico junto a Luz Fernández de Valderrama y Eva Luque, en clase de primero, pero ver que hay pocos estudiantes significa que ahora mismo parece que las prioridades no pasan por este tipo de encuentros, donde se junta un montón de gente súper sesuda a contar cosas relativamente interesantes o innovadoras o bien pensadas o mal pensadas sobre la cuestión de la vivienda. Pues parece que habrá entregas y habrá otras cosas a las que se les dé prioridad. Los primeros mis estudiantes, que también saludo porque tienen 3 entregas los próximos 3 lunes, así que supongo que estarán hasta arriba y tendrán otras prioridades antes que venir aquí a Granada a ver este congreso. Bueno, mi investigación va sobre la memoria activista. En este caso principalmente se centra en el caso de Sevilla, pero creo que se podría aplicar muchas de las cosas a la cuestión de Granada y después lo extrapolo, porque yo leí la tesis hace 1 año y pico en la Universidad de Córdoba, dentro del Departamento de Historia del Arte, Música y Arqueología, y lo hice sobre este colectivo, Arquitectura. Podéis empezar si queréis, curiosear. Arquitectura.net fueron en vuestros móviles. A mí no me importa que esto de la atención, sé que ahora mismo está un poco dividido. Arquitectura.net fue un colectivo de artistas, arquitectos, programadores y activistas que se inicia, o cuyo núcleo central son José Pérez de Lama, Sergio Moreno y Pablo de Soto. Pablo de Soto ahora mismo es director del Laboral Centro de Arte. José Pérez de Lama es compañero de Carlos Tapia en el Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónica. Y ellos empiezan a finales de los 90, 2000 a pensar qué relación hay entre una de las preocupaciones del siglo XX de la arquitectura, que es la cuestión del habitar, y la transformación que supone Internet dentro de nuestra sociedad, ¿no? Si hay un Internet que nos permite comunicarnos en tiempo real y si, como en aquellos años estaba diciendo Manuel Castel, eso significa que se transforma la relación entre lugar y espacio. ¿Qué significa esto para el habitar que llevamos pensando los arquitectos durante todo el siglo XX, ¿no? Entonces se ponen a debatir, a pensar sobre eso, a generar situaciones sobre eso, casi todas situaciones temporales, y de hecho son llamados por parte de los principales centros de arte europeos en aquellos años. Sin embargo, bueno, ellos son amigos y entonces me parecía un buen motivo para hacer la tesis doctoral. Sin embargo, cuando voy a buscar información sobre ellos en la red, no hay nada. Pese a que ser un colectivo principalmente digital, no hay nada en la red. ¿Por qué? Pues porque, y de hecho le debo casi toda mi tesis a esta web, Internet Archive, dirigida que lo dirige Brewster Kahle, la pronunciación seguro que no es así, que nos permite, que es una web que lleva funcionando desde 1996 y que va haciendo capturas de pantalla de las principales webs que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, ahora la que veis aquí es una captura que realiza aleatoriamente el día 1 de julio de 2008, donde se puede, lo interesante es que es accesible, se puede visitar varios de los enlaces. Y es lo que me ha permitido reconstruir una historia entre los años 2000 y 2010. Ahora mismo no sé cómo está la web, por ejemplo, del caso de Eva de Más que una casa, pero si está caída, la única manera de visitarla probablemente sea a través de Internet Archive. Eso convierte de repente Internet Archive en una infraestructura crítica para nuestra memoria relativamente reciente, porque, claro, yo también lo que pensaba es si un proyecto principalmente digital como era el de arquitectura prácticamente no nos ha llegado a nuestro conocimiento, no llega a las generaciones contemporáneas porque no hay forma de encontrarlo. ¿Qué pasa con esas historias que ni siquiera eran digitales? O sea, que ni siquiera tenía un registro digital que todavía se puede rescatar relativamente a través de Internet Archive. Entonces, eso es lo que vengo a contar un poco aquí y acompaño esta presentación, espero no alargarme mucho. De hecho, tengo muchas menos diapositivas que la mayoría de
mis compañeras y compañeros anteriores, no sé si es bueno o malo. La acompaño de un montón de citas, que es como los académicos, como para otros colectivos, pues los colgantes o los tatuajes, pues para nosotros son las citas que nos acompañan en las charlas, y en este caso pues espero que sirvan para que por lo menos os entretengáis si lo que cuento no es tan interesante. En este caso, bueno, viene a situar la cuestión del código, como hay varios pensadores, entre ellas Donna Haraway o Mackenzie Ward, que hablan del código como ellos le llaman master layer, podría ser como el modelo tipo a través del cual se construye nuestra sociedad, igual que hace prácticamente 2 siglos, pero leyó Michel Foucault hace unos 30 años, 40, ya no, 30 no, 50, casi 50 años, leyó a través del panóptico, ¿no? Cómo se replicaba ese modelo a través de diferentes instancias. Pues esto es lo que varios autores, Alexander Galloway, Mackenzie Ward, Deleuze incluso, he traído aquí a colación, me acompañan, y ellos hablan de eso, ¿no? De cómo el código, que contiene una serie de protocolos, una codificación, podemos leerla, por ejemplo, la continua codificación que sufre la arquitectura, unos lenguajes específicos, construye una forma de estar en el territorio, ¿no? Como vengo de esas historias de los años del principio del siglo XXI, es una historia, hay una serie de historias que también acompañan a ese primer Internet. Ese primer Internet que ahora prácticamente no vivimos, como dice Gerd Loving o también Cory Doctorow, mientras hay un momento en el que parece que Internet lo que puede ayudar es a que pequeñas comunidades que están trabajando de una manera muy local de repente entren en red y se comuniquen entre ellas. Lo que se ha comprobado en el Internet actual es que lo que ocurre es más bien lo contrario, que las historias pequeñas están empezando a desaparecer ante la sobreinformación continua que tenemos en este Internet con el que convivimos. Entonces, historias como la arquitectura acaban desaparecidas. ¿Por qué? Pues porque no continúan en la rueda de invertir tiempo, invertir dinero en mantenerse online, en mantenerse vivas. Y entonces esas historias que ahora mismo sobreviven son esas que están continuamente invirtiendo, o aquellas que la historiografía defiende que deben ser hegemónicas o deben ser principales. Eso también habla de otro de los dispositivos críticos de nuestra contemporaneidad, que es el archivo, ¿no? Que si bien ha permitido limitar la influencia de las narrativas, que en algunos casos perjudiciales, ¿no? que recibimos como información verídica o información o como modelo de conocimiento. Perdón. Ahora mismo nos encontramos atrapados por archivos inmanejables que la mayoría de la población no puede digerir, y ya que el archivo, como dice Wolfgang Ernst, no es tanto un proceso de transferencia para las comunidades o para la sociedad, sino más bien es una institución basada en el hardware, ¿no? Basada más en la capacidad de almacén, en la capacidad de compartimentación, pero no tanto en la capacidad de transmisión. Eso, por fin, nos lleva al tema de la ciudad y cómo este modelo también se replica en la ciudad y además ayuda a que pasen ciertos procesos. Si la memoria antes estaba contenida en muchos dispositivos diferentes, ahora se ha centralizado en este dispositivo de Internet. Ya acaba teniendo que beber agua. ¿Este vaso puedo coger? En este dispositivo de Internet, y este monopolio hace que desaparezcan esa riqueza de una memoria extendida en varias capas, ¿no? En una de esas capas, nos dice la antropóloga Shannon Matter, era la ciudad. La ciudad era capaz de transmitir una cultura compleja entre generación y generación. La desaparición de esas memorias es lo que lleva, por ejemplo, una de las cosas que estudia Quique España, que he hablado antes,
una limpieza completa de la significación de la ciudad existente, un proceso de desterritorialización que permite una fácil reterritorialización para una nueva capa que se añade, por ejemplo, la de la industria del turismo. Entonces, ¿qué va siendo necesario? Pues va siendo necesario una reconstrucción de esa relación entre una nueva reterritorialización, no solo por parte de la industria de turismo, sino de otras capas que reconstruyen esa oralidad o esas otras formas de hacer memoria que no se basen solo en la memoria digital, en la memoria centralizada en Internet. Pasando rápido, bueno, es la cuestión de la historia, y habría que pensar si los arquitectos tenemos un papel contando historias o recopilando historias. Seguramente sí, y eso es lo que vengo a traer. Yo en mi caso lo he hecho a través de la historia de arquitectura, que si habéis llegado a entrar alguno en un buscador buscando arquitectura, solo vais a encontrar un blog que aún mantiene vivo Pablo de Soto, y el resto de informaciones son casi producidas por mí. Desde la entrada en la Wikipedia, que la realicé yo el año pasado, hasta la tesis doctoral. Eso también implica cómo se va transformando cómo se transforma el conocimiento y cómo se transforman los vectores de conocimiento. Si antes era arquitectura a través de su producción, ahora es arquitectura a través de su producción y yo como acompañamiento, ¿no? Y entonces hay una figura muy interesante de la que habla Donna Haraway en su libro Seguir con el problema, que es la tarea la figura del palabrero de los muertos. Entonces es una figura con la que yo me sentía relativamente cómodo como palabrero de los muertos. No sé si es muy agradable el tema de los muertos, pero sí me parece que necesitamos dar voz a esas otras historias que acompañan. Y cuando uno rasca, y esa parte también interesante, rasca la historia de la arquitectura, de repente empieza a aparecer otras historias que son esas que se habían quedado debajo de la arquitectura, ¿no? Y que sin las que sería imposible entender la arquitectura. En ese despliegue, en esa labor de palabrero de los muertos, nos dieron el Instituto de Cultura y las Artes de Sevilla, me dio una ayuda, pero yo la compartí con varios de los que vieron esa época activista de Sevilla, entre 2001 y 2010, y lo que hicimos fue, aparte de hablar y pensar qué habría que contar en la contemporaneidad, qué nos sirve ahora de toda esa experiencia, pues nos fuimos a varios institutos a contar la experiencia. Y lo que no solo se lo contamos como quien cuenta batallitas, sino le pedimos que se la reapropiaran, y esta es uno de los ideogramas que nos devolvieron, porque claro, lo que queríamos es que se la apropiaran y lo transformaran a sus lenguajes. Nosotros le pedíamos, oye, si necesitas, pues conviértelo en una copla, un rap, un dibujo, un meme. En este caso era un ideograma que se hizo sobre Peatón Bonzo. Peatón Bonzo fue una experiencia que se hizo muy puntual en Sevilla, donde una serie de activistas en torno a la cuestión de la problemática que estaba en aquellos años dando la cuestión de los vehículos motorizados en la ciudad, de atropellos, de mal aparcamiento, etcétera. Se generó un grupo terrorista fake, bueno, eso fue una simulación, en la que decían que se lanzaban como peatones sobre los coches, que buscaban acabar con los coches, y lo hacían con un perfil encapuchado, como creo que fue un proyecto muy interesante desde el punto de vista artístico. Y este chico, no sé qué de pronunciar su nombre, del Instituto Inmaculada de Vieira, pues nos lo devolvió, ¿no? Nos lo devolvió, y para mí fue una cosa maravillosa. La cuestión al final es que lo que conseguí desplegar con la tesis, y no sé si sirve como experiencia, pero creo que debería ser una cosa que yo desplegué en el caso de arquitectura, pero debería ser interesante que se desplegara en otros casos, esa otra geografía emergente, esa otra geografía que yo llamo emergente, pues que tiene que emerger de algún sitio que en el que ahora mismo no está, de otros proyectos que se daban en aquel momento, ¿no? Entonces, junto a arquitectura, tiene que aparecer la Casa de la Paz, aparece la Fiambrera, aparece Unir Arte y Pensamiento, aparece Fadayato, el colectivo Jaima o la Casa de las Iniciativas de Málaga.
pero también otros proyectos a nivel europeo que en aquel momento estaban conectados, puesto que las historias nunca salen solas, sino salen a raíz de otras cosas que se están dando en paralelo. En este caso tiene que ver con el activismo, tiene que ver con el hacktivismo también, por el activismo digital, o tiene que ver con el arte relacionado con ese ámbito. Proyectos como las agencias, que prácticamente ahora mismo no conocen ninguno de nuestros estudiantes, son maravillosos, que se llama en Barcelona, son maravillosos y habría que recuperarlos, pero solo se recuperarán si se despliegan estas nuevas geografías que me gustaría a mí seguir desarrollando. Ahora mismo no he encontrado forma de financiarlo. Y es una pena que después de haber gastado estos 10-15 minutos, que no sé cómo voy, no haya hablado prácticamente de arquitectura, pero os enseño una imagen estupenda de ellos, que es esta cartografía crítica del estrecho, la cara A, una cartografía que, como veis, está invertida sur-norte, en la que ellos denunciaban la cuestión migratoria y toda la compleja situación que tenía en aquellos años, y sobre todo el dispositivo de vigilancia que se había hecho en el estrecho para evitar una migración que surge a partir de los años 90 debido a las carestías de la frontera sur. En cualquier caso, gracias a mi tesis he vuelto a desplegar bastante información sobre la arquitectura, pues la tenéis online nuevamente para que podáis visitarla. Y ya está. Muchas gracias.